Ser Minero. Saludamos en primer lugar a Roberto Fernández, director del Museo Minero de Sabero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Pues muy bien, buenos días. Bueno, interesante novedad editorial, ¿no?, que hoy ponemos sobre la mesa aquí en nuestro Ser Minero. Pues sí, hoy vamos a hablar de literatura minera, en este caso de buena literatura minera. Pues estaba yo otro día a cuentas, ¿no?, y pensaba que hace casi un año hablamos también en Ser Minero del libro Los niños de humo, sí, que era de Aitana Castaño y de Alfonso Zapico, y ese día, yo creo que fue en enero de este año, pues casi hace un año, y ese día Aitana ya nos adelantaba algunos de los proyectos de futuro que tenía, y bueno, hoy vamos a volver a hablar con ella de uno de aquellos proyectos, que ya no es un proyecto, por suerte ya es una realidad. Es el libro Carboneras, que está escrito por Aitana Castaño, que es una periodista asturiana, y por Alfonso Zapico, también un dibujante asturiano, y que bueno, pues hoy nos va a presentar Aitana, un libro estupendo, un libro que tiene que formar parte de esos libros de cabecera que tenemos que tener siempre a mano para entender la vida y el trabajo en las cuencas, y que bueno, es todo un lujo, además de cómo está editado por la editorial Pez de Plata, y bueno, pues Aitana nos va a hablar hoy en Ser Minero de. Bueno, y quién sabe si no nos terminará dando alguna pincelada de algún proyecto, sí, que nos dará motivos para llamar a Aitana dentro de un año otra vez. Esperemos que menos. O menos incluso. Bueno, Aitana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Oye, pues no fue mal lo de soltar primicias en Ser Mineros en León, entonces igual tengo que soltar ahora una primicia también. Pues nada, eso lo dejamos para el final, que estará bien, que dejes alguna primicia. Pero bueno, vamos a hablar sobre todo de lo que nos ocupa, que es esta mirada, ¿no? Esta mirada combativa, esta perspectiva femenina y feminista, ¿no?, sobre el mundo de la mujer en las cuencas mineras. ¿Cómo surge este proyecto y cómo empezáis a darle vueltas, Alberto y tú? Pues mire, la verdad es que cuando sacamos adelante Los niños de humo, que además tuvo tantísimo éxito de público, pues dábamos la sensación de que nos habían quedado tantas historias por contar, tantas de las cuencas mineras que claro, teníamos que recuperar esa senda. Como diríamos los mineros, teníamos que seguir con ese tajo. Uh-huh. Entonces se nos ocurrió hablar de personas, de grupos de personas de las que no habíamos hablado o en las que no habíamos ahondado en Los niños de humo. Y una de esas personas, o sea, uno de esos grupos eran las mujeres, en este caso les carboneres. Les carboneres, que son un ejemplo, pero en realidad el libro habla de muchas mujeres, habla de todas esas mujeres que son las madres, las abuelas, las hermanas, las novias, las amantes, las amigas de la gente que por alguna razón tenemos algo que ver con los cuenques. Pero también queríamos hablar de otra gente, queríamos hablar de otros grupos de personas que tienen relación con los cuenques, que para mí son muy importantes y que literariamente son muy guapos, como por ejemplo el cura obrero. ¿Sabes? Esos curas que en los años 60 y 70 se metieron en el pueblo por muchas cosas, pero también por entender un poco a los mineros. O también los tenderos. Mira, ahora que estamos en esta época tan complicada del COVID, sí, en el que de repente hay confinamientos o cierres de sectores y tal, nos encontramos, por ejemplo, en Asturias, hoy abren los bares después de más de un mes cerrados. Sí, cierto, sí. Entonces, claro, o por ejemplo los comercios, de repente solo quedaban comercios de primera necesidad. Y en cierta manera, en las cuencas nos acordamos de esas épocas de huelgas que duraban meses y que las familias no tenían dinero para comprar. Y sin embargo los tenderos, que es otro de los grupos de los que hablamos, pues abrían libretas, ¿no?, y ven apuntando lo que las familias debían, y después las familias, cuando se volvía a trabajar y todo el mundo más o menos se volvía a la normalidad, iban pagando esas deudas. Yo, por ejemplo, mi abuela materna, María, que ya murió, tenía una tienda, y yo acuérdome perfectamente, en los 80, de la tienda de mi abuela, y entonces mi abuela tenía una libreta de esas en las que todavía se iba restando lo que las familias iban debiendo de las épocas de huelga. Y eso al final no deja de ser también una clase de solidaridad, uh-huh, que en las cuencas mineras conocemos muy bien. Claro, porque es un libro que bebe muchísimo, ¿no? Al final son historias que beben de la realidad, aunque también os permitís, ¿no?, alguna licencia pues de ficción con ese universo, ¿no?, tan potente, iconográfico, que ya ha ido gestando y creando, sí, con el paso de varios libros, Alfonso, ¿no?, ubicándolo en Montecorvo del Camino.
Sí, claro, mira, y es muy gracioso porque el editor, voy a decirlo porque después ríñeme porque dices que no digo mucho el nombre de la editorial, entonces voy a decirlo, la editorial de Pez de Plata y el editor Jorge Salvador. Jorge que no es de la Cuenca, Sí. o sea, ahora mismo ya lo tenemos como hijo adoptivo por hacernos caso a Alfonso y a mí, pero no tiene nada que ver con la Cuenca, solo tenía relación porque había venido a jugar a fútbol a los campos de fútbol de los Cuenques Mineros y tenía una concepción de nosotros, pues os podéis imaginar, ¿no? La brusquedad de los campos de fútbol de los Cuenques. Pero bueno, Jorge siempre dice, a modo de broma, que Alfonso y yo no tenemos ningún valor, porque lo único que hacemos es ser notarios de la realidad, ¿no? De la realidad de los Cuenques. Entonces, en cierto modo, claro, todas las historias, como pasaban los niños de humo, todas las historias, bueno, los niños de humo había algunos que eran reales, pero bueno, todas las historias de Carbonera son ficción, pero todas están como asentadas en una realidad o en personas reales o en hechos reales. Lo único que no es real, el único personaje que no está basado en algo real es precisamente lo que mencionabas, ¿no? Montecorvo del Camino. Montecorvo del Camino y es el lugar ficticio en el que colamos todas estas historias. ¿Y por qué Montecorvo? Pues mira, yo cuando escribía las historias no quería que la gente de Les Cuenques dijera que el pueblo del que hablábamos era un pueblo en concreto. Y quería a la vez que la gente de fuera de Les Cuenques tampoco pensara, pues habla de Mieres o habla del Entrego o de Sama. Entonces pedí ya a Alfonso, que es el compañero ideal de cualquier proyecto literario, y ya os lo digo aquí encima de la mesa, pues le dije, oye, Alfonso, ¿qué te parece si utilizo el pueblo que tú inventaste, que él inventó para esa trilogía maravillosa sobre la Revolución del 34 que se llama La Balada del Norte? Y entonces Alfonso díjome que sí. Yo creo que tampoco di muchas más opciones, también os digo, ¿eh? Ahora lo pienso y digo, igual es que no di muchas opciones. Pero no, Alfonso me dijo que sí y entonces ahí está. El espacio es Montecorvo del Camino, que es un espacio que no es ningún pueblo minero, pero a la vez pueden ser muchos pueblos mineros. Claro. Y después el tiempo, porque una cosa que tiene Carboneras que no tenían los niños humos, que está ubicada en un tiempo particular, que es más o menos pues principios de los años 60. Roberto. Pues claro, en ese Macondo, ¿no? No, hay poco que disparar con Aitana, no hay mucho más que para intervenir. Gracias a Dios, porque tenemos que hacer alguna entrevista, Chechu. En ese Macondo minero, ¿no? Que ya diseñó en su momento Alfonso Zapico y que ahora habéis recuperado para este libro, como decía Aitana, se condensan todas las características de una zona minera. Eso está muy bien porque habéis metido como todo lo de diferentes zonas en una. Hablabas tú ahora de una época en la que por fin habéis centrado un poco la historia, ¿no? Y una época además con unas historias muy duras, ¿no? Porque Aitana, el libro se lee muy bien, creo que son 15 relatos, que en el fondo están muy interconectados todos, tiene las excelentes ilustraciones de Alfonso, pero no deja de ser un libro muy duro, lo que cuenta por lo menos. Sí, y es duro porque al final la vida era dura en esas épocas, era dura. Yo creo que en toda España, ¿no? Pero en los Cuenques Mineros sí, era, a lo mejor tenía un plus. Ese halo que hace mítico a los Cuenques Mineros de la lucha y de la clandestinidad y de la reivindicación, tiene una otra cara, que es la cara de la represión y la cara de la dureza de una vida que en la que se luchaba por conseguir unos derechos, en muchos casos laborales, pero a la vez también se vivía en un ambiente muy represivo y en un ambiente en el que existían las torturas, en el que existían las violaciones, en el que existía pues la persecución y en el que existía también pues gente que se tenía que ir de aquí. Cuando en las cuencas mineras venían miles de personas a trabajar porque había trabajo, había gente que se tenía que ir de aquí, pues porque eran perseguidos políticamente, y eran perseguidos políticamente por defender algo tan que ahora nos parece como tan nuestro como son los derechos laborales, ¿no? Como el derecho de las personas a tener una pensión si tienes un accidente de trabajo, o por ejemplo el derecho de los carboneres a que la silicosis se le fuera reconocida como enfermedad laboral, porque ellas que pasaba por delante de ellas todo el carbón de los Cuenques Mineros asturianes, como también pasaba en León, por delante de ellas, por sus manos, y tragaban todo el polvo de ese carbón, pues a ellas no se les reconocía la enfermedad laboral de la silicosis. Entonces, sí, claro, es duro. Y además, es duro, y cuando yo lo estaba escribiendo, me pasaba una cosa, yo decía, yo creo, no sé si me va a creer la gente, no sé si van a pensar que esto es demasiado ficción, pero después, pensando en realidad, es que yo creo que la realidad fue mucho más dura y entonces de hecho fue más dura y a veces
hasta un punto que yo creo que no se podría, no sé si se podría, yo no sé si sería capaz de relatarlo, pero mira, hablo en los agradecimientos del libro, solo menciono una persona, digamos, real, ¿no?, que es Anita Sirgo. Anita Sirgo es una muy conocida, histórica del Partido Comunista de aquí de Langreo, que tiene ya 90 y pico años. No lo quiero decir porque ríñeme si es muy presumida y dice que por qué tengo que andar diciendo yo sus años, que diga los míos. Pero bueno, y una mujer que tuvo en la cárcel, que tuvo torturada, que rapaba en el pelo, que la tiraban en la calle después de rapar el pelo, para decir a todo el mundo que era poco menos que una rata. Y a ella lo único que le podían echar en cara es que defendiera a su marido, que estaba preso, o defendiera a los mineros que estaban presos y de los que no se sabía nada, si estaban bien, si estaban mal, si estaban muertos o no. Ella lideraba para mí, una de las mayores, de las reivindicaciones más pacíficas y más metafóricas y más guapes que se puede hacer en una huelga, que era ir a echar maíz a los pies de los esquiroles para llamarlos gallinas. Eso me parece fantástico. ¿Y cuántas conversaciones, además de las de Anita, has tenido para hacer este libro? Porque yo creo que estás salpicado. Tú dices que no son historias, digamos, reales con nombres y apellidos, pero yo creo que todas beben de esa realidad, ¿no? ¿Cuántas conversaciones en este último año has tenido? Pues, mira, yo tengo la suerte, en algunos momentos de la vida, esto que voy a decir hubiera sido una desgracia, pero yo tengo la suerte de haber crecido, pero además crecido y muy vinculada a una familia que está muy vinculada al Partido Comunista de Asturias. Mi padre y mi madre, los dos tuvieron cargos, incluso en el Partido Comunista en los años 80. Entonces, yo en realidad, cuando yo nací, Anita Sirgo ya estaba ahí, Anita Sirgo y muchos otros, pero Anita Sirgo ya estaba ahí. Entonces, en realidad, no es tanto las conversaciones que yo haya podido tener con Anita en el último año. En realidad, esas conversaciones que yo escuché de boca de Anita desde que nací. Conversaciones que yo, cuando eres una guaja, cuando eres una niña, pienses que ya a lo mejor lo más normal del mundo, que haya en tu vida gente así, y cuando sales de los cuentos, cuando sales de tu casa y vas a estudiar fuera o tal, das cuenta que no es ya tan normal que exista en el mundo gente como Anita. Entonces, yo tengo esa suerte, la verdad, que siempre tuve cerca a personajes que podrían protagonizar cientos de novelas que tengan que ver con la lucha, con la lucha contra las injusticias o con la lucha por los derechos laborales o incluso hasta los derechos humanos en alguna ocasión. Uh-huh. Bueno, yo no quiero quedarme con las ganas de preguntarle a nuestra invitada Aitana si efectivamente hay perspectivas de que haya un nuevo proyecto en el medio o largo plazo entre Alfonso y tú. Bueno, yo otra vez que me dijo el editor que yo diga que sí, siempre, pero bueno. Entonces, sí, o sea, me encantaría porque eso significaría, a mí me encanta el proceso de escritura, estoy descubriendo una maravilla en él, porque es igual que el proceso de lectura, que te metes dentro del mundo y tal, sí, gustaríame. Y como me fue tan bien cuando os dije los proyectos que tenía para ahora, voy a medio dejar caer algo, ¿vale? ¿Os parece? Me parece muy bien. Mira, me encantaría, y yo sé que me vais a entender, hablar, contar, escribir algo, no sé el qué, una novela, un relato, un algo, sobre las cuencas de los años 2000, las cuencas de la reconversión, de los fondos mineros erróneos, de los, ya sabes, de estas cosas así. Me encantaría que me saliera, o sea, apelo ya desde aquí, desde Ser Mineros, de ser León a Las Musas, para que, por favor, me llegue algo así, una inspiración así. Me encantaría una novela negra, ¿os imagináis? Bueno, nunca mejor dicho, es que el carbón merece una novela negra. Es algo que nos resulta muy familiar, y desde luego que es una materia prima, pues de primer orden, para poder tejer una novela o, bueno, el libro, en la perspectiva que quieras. Suena muy prometedor eso, Aitana. Así que ya nos contarás. Sí, sigue la estela de Alfonso Zapico con La Balada del Norte, pues por lo menos 3-4 vamos a tener. O sea, que claro, además... le has vuelto a fichar de compañero, un compañero de lujo, que hablábamos de Alfonso Zapico, Premio Nacional del Cómic, que hace unas ilustraciones maravillosas y que nos regala un álbum al final del libro también fantástico. Bueno, yo siempre lo digo y voy a repetirlo, trabajar con Alfonso es una maravilla. El libro ye guapo, porque ¿qué voy a decir yo? Que ye mío, pues claro, ye guapo, pero es una joya gracias a los dibujos de Alfonso Zapico, que es una maravilla, porque además Alfonso ye muy buen dibujante, es una persona tiene mucha cultura, lee muchísimo, conoce muchísimo, pero es que además ye un gran amigo. Entonces, claro, si ya se te junta todo,
pues es que no se puede pedir más en esta vida. Entonces cuando me dicen, ¿vas a volver a trabajar con Alfonso? Y yo, es que creo que no voy a dejar de trabajar con Alfonso nunca en mi vida. Por desgracia para él, porque claro, yo soy como un poco hiperactiva y entonces Alfonso es el que... Yo soy la que hablo en las presentaciones, ¿a que no lo diríais? Nos dejas un poco sorprendidos. Sí. ¿Quién lo iba a decir? Oye, Aitana, nos ha encantado charlar contigo. Enhorabuena por este nuevo proyecto junto a Alfonso Zapico, este libro maravilloso, Carboneras. A disfrutar los éxitos. Muchas gracias desde León. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros siempre de nosotros y un besín muy fuerte a todos los mineros leoneses. Muy bien. Gracias, Roberto, también. Hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, con otro tema tan interesante como el de hoy. Qué bien.